Hola, buenos días a todos, a todas. Vamos a dar unos minutillos para que se vaya conectando la gente de última hora. Natalia, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Sí, ahora. Perfecto. Estaba ahí silenciado. Bueno, pues si os parece, vamos arrancando con las presentaciones. Lo primero, pues bueno, agradeceros a todos que nos acompañéis en este nuevo webinar que organizamos en el marco de la Oficina Acelera PYME de COE Aragón, en colaboración con nuestros compañeros de COE Teruel. Y que, bueno, vamos a hablar sobre una oportunidad bastante interesante para las pymes y medianas empresas de la provincia de Teruel. Yo soy Natalia Soler, soy técnico en la Oficina Acelera PYME y, bueno, muy brevemente, para los que no conozcáis nuestros servicios, el de la Oficina Acelera PYME, indicaos que prestamos un servicio de atención gratuito, un servicio de atención a autónomos y pymes en materia de digitalización. Estamos financiados por el Ministerio de Transformación Digital y, bueno, pretendemos pues estimular, fomentar y acompañar a pymes y autónomos, como digo, en sus procesos de digitalización, apoyándonos en 4 pilares fundamentales, que uno es el asesoramiento individualizado y el diagnóstico, otro la búsqueda de financiación para abordar los proyectos de digitalización, otra la conexión con proveedores, con colaboradores para implantar esos proyectos y, finalmente, pues la organización de eventos como este en el que estáis participando, que pretendemos que sean pues estimulantes y que vengan a fomentar pues esa transformación digital que tan necesaria es en este momento que vivimos, ¿vale? En este caso, hoy nos juntamos aquí pues para abordar la reciente convocatoria, la segunda convocatoria de las ayudas que ha lanzado el Fondo de Transición Justa para la provincia de Teruel. Para explicarnos todos los detalles, pues contamos con el mejor, con nuestro colaborador Álvaro Monclús, abogado especializado en fondos europeos y miembro del equipo de SMF Monclús, que va a ser quien un poco nos guíe durante la jornada, pues bueno, sobre todo para explicarnos quién puede beneficiarse de las ayudas, qué proyectos y qué gastos son los que son subvencionables, la manera, la forma, cómo, cuándo presentar estas solicitudes y, sobre todo, pues bueno, nos va a dar consejos prácticos pues para hacer la presentación de la manera más exitosa y aprovecharla al máximo, ¿vale? Durante todo el evento tenéis a vuestra disposición el chat en el que estaré yo pendiente, podéis ir trasladando vuestros comentarios, dudas, yo iré interrumpiendo a Álvaro a medida que surjan pues para que pueda responderos. Y luego también que sepáis que recibiréis en el correo que nos hayáis indicado en el momento de hacer la inscripción, recibiréis esta presentación y el contacto para poder, el contacto nuestro y también para poder contactar con Álvaro si decidís, pues bueno, ir de la mano de ellos para presentar. Natalia, no te oímos. Yo por lo menos no te oigo. No sé si el A ver, resto... sí, hay, no sé Ahora, si... ahora. Ahora, bueno, simplemente creo, no sé si se me ha llegado a oír, simplemente yo dejaba ya de hablar y te cedo la palabra para que ya pasemos a abordar el tema. Pues muchas gracias, Natalia, por
por tu cariñosa presentación. Por supuesto, agradecimientos, Natalia, como siempre, a la oficina Acelera Pyme y, por supuesto, a COE Aragón y, en especial, a COE Teruel en esta ocasión. Como bien ha dicho Natalia, bueno, ya me ha presentado ella, yo soy Álvaro Monclús, soy abogado y dentro del despacho, que tenemos la sede central en Zaragoza capital, una de las líneas de especialización del despacho es el asesoramiento, digamos, individualizado desde pequeña hasta gran empresa en materia de fondos europeos y ayudas públicas, motivo por el cual hoy estoy aquí. Dicho esto, bueno, vais a ver ahora voy a ir siguiendo una pequeña presentación que he preparado en PowerPoint para que os sea un poquito más fácil seguir la explicación. Y como ya Natalia ya me conoce en otras ocasiones, bueno, intento ser bastante práctico e intentar resolver las dudas que se puedan suscitar. Me pongo en la piel de vosotros, de empresarios. Y bueno, al final lo que queremos es tener un poco las claves, los puntos más importantes de la convocatoria y luego ya, obviamente, si se necesitasen ya entrar en materia más profunda, digamos, de cada uno de los proyectos, pues siempre habría tiempo para hacerlo. Pero bueno, como digo, intento hacer una presentación práctica y no olvidarme sobre todo los puntos más importantes. Entonces, podemos comenzar ya. Creo que la tenéis en pantalla. Bueno, la he titulado Fondos Europeos y tu empresa, ¿por qué no? Un título que es muy elocuente, lo suelo utilizar habitualmente y un poco responde a la empresa a la pregunta de, bueno, espera que al final habéis visto que hay un mare magnum de convocatorias, hay mucha tipología de ayudas últimamente y bueno, pues al final intentar no dejar desaprovechar la oportunidad, como bien ha dicho Natalia, es una convocatoria que la verdad es que el año pasado la del año pasado ha funcionado muy bien, la verdad. Se quedó gente fuera porque al final es en régimen de concurrencia competitiva, pero es verdad que entraron muchos proyectos y con unas cuantías que ciertamente en comparación con otras convocatorias son bastante cuantiosas porque además afectan a la provincia de Teruel y a pequeña y mediana empresa, excluyendo así gran empresa, por lo que todavía la hace, digamos, pues más atractiva para pequeñas y medianas. Entonces, la orden de este año es la orden que veis en pantalla, la PJ372/2025, por la que se convocan ayudas dirigidas a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas, como he dicho, enmarcadas dentro del programa que se denomina Fondo de Transición Justa para el periodo 2021-2027 en la provincia de Teruel. Vale, pasamos a la primera diapositiva. ¿A quién va dirigida estas ayudas? Se trata de una convocatoria de ayudas públicas, como digo, a fondo perdido, en régimen de concurrencia competitiva, es decir, hay unos criterios de valoración que luego veremos con más detalle, para principalmente proyectos de inversión privados dirigidos a pymes, como he dicho, y personas físicas que vayan a desarrollar su actividad en la provincia de Teruel. También dice la convocatoria que pueden ser potenciales beneficiarios de estas ayudas, pues proyectos consorciados, es verdad que son proyectos que yo también por la práctica suelen ser menos habituales, aquí digamos, por lo menos en la convocatoria del año pasado, diría que prácticamente el 100% fueron proyectos individuales, pero bueno, también que sepáis que existe la posibilidad de hacer algún proyecto en consorcio, es decir, asociándote con alguna otra empresa. Pueden ser en los proyectos consorciados, como digo aquí en este segundo párrafo, tanto de agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, como con comunidades de bienes o con cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separada que no tengan personalidad jurídica, ¿vale? O sea que, digamos, puede haber proyectos como medio consorciados que no estén solo formados por pymes o autónomos, sino que podría ser también pymes con algún tipo de entidad que, aunque careciera de personalidad jurídica, que actúe en el mercado y genere actividad económica, como pueden ser, por ejemplo, agrupaciones o comunidades de bienes. Luego, en el segundo punto, que he creído bastante relevante, la verdad, es ser didáctico y muy claro para que os quedéis, por lo menos, con las fechas y cifras pues más importantes de la convocatoria. En cuanto al importe de la convocatoria, este año sale publicada por 12,5 millones de euros. Un poco para que sepáis, y me imagino que aquí, en la audiencia de hoy, pues bueno, habrá gente que ya tenga, digamos, cierta experiencia en materia de subvenciones, que haya presentado proyectos en el pasado y otros, pues que quizás no.
Entonces, bueno, por poner un poco en contexto y que sepáis, decir, oye, 12 millones y medio es mucho, es poco. Pues poniéndolo en contexto con otras convocatorias, por ejemplo, con la convocatoria de industria, línea TDI FEDER del Gobierno de Aragón, que es para todo Aragón, el año pasado la publicaron por 11 millones y medio de euros para todo Aragón, o sea, Huesca, Zaragoza y Teruel, incluyendo también gran empresa. Es decir, aquí este año son 12 millones y medio solo para Teruel y solo para pequeñas y medianas. O sea, que la dotación económica realmente es importante. Aquí hago un asterisco, son 12 millones y medio para esta convocatoria, pero hay previsión de que en las próximas semanas se publique otra línea de ayudas dirigida específicamente a proyectos de economía circular, que sumarán otros 2 millones y medio de euros más, lo que hará que el total sea más importe. Pero bueno, lo que está publicado a día de hoy y lo que vamos a hablar de hoy es la convocatoria actual, que son 12 millones y medio. Pero, como digo, porque lo sepáis también, aquí nos puede interesar, hay previsión de publicación de otra línea más por 2 millones y medio más para proyectos específicos de economía circular. En cuanto a la fecha de publicación de la convocatoria, se publicó el pasado 14 de abril de 2025. Fecha límite para presentación de proyectos es el 29 de mayo de este año, del año 2025, o sea que aún quedan prácticamente un mes, sabiendo que está el puente de mayo por medio, pero bueno, más o menos un mes. En cuanto al periodo subvencionable, que es una de las cuestiones también más relevantes en cualquier convocatoria de ayudas públicas, este año sí que ha habido una variación importante respecto al año anterior. El año anterior, la convocatoria pasada, solo podían ser, digamos, proyectos con carácter incentivador, es decir, que tú presentas el proyecto a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, podías empezar a ejecutar el proyecto y hacer los pagos. Y este año esto es así, pero también te permite una vía, digamos, con carácter parcialmente retroactivo. Entonces, hay dos opciones. Una, la gente, las empresas que todavía no hayan hecho nada, digamos, que es la vía que estaba el año pasado, pueden presentar desde el día siguiente hasta que presentes el proyecto. Pues imagínate que presentáis el proyecto el martes de la semana que viene, pues a partir del miércoles ya podréis empezar a ejecutar el proyecto y a realizar pagos. Como os digo, la novedad de este año, que no estaba el año pasado, es que este año también se permiten gastos ya realizados desde el 1 de enero de este año. Es decir, 1 de enero del 25. Es decir, o sea que proyectos que ya estén empezados podrían ser también potenciales beneficiarios de estas ayudas, ¿vale? Desde el 1 de enero del 25 hasta el 28 de agosto del 26, ¿vale? O sea que el periodo subvencionable, quedaros con que si no se ha hecho nada todavía desde el día siguiente de la presentación hasta el 28 de agosto del 26 y las empresas, proyectos profesionales que ya hayan iniciado las inversiones, estas pueden estar ya parcialmente realizadas desde el 1 de enero hasta el 28 de agosto del 26. ¿Cuál es la diferencia? Que luego veremos porque esto tiene implicaciones relevantes. La que va, digamos, de 1 de enero del 25 a 28 de agosto del 26 es una vía que solo se puede ir por minimis, que luego os explicaré un poco qué es esto de los minimis, que me imagino que obviamente los que ya habéis presentado ayudas sois perfectamente conocedores, pero los que no, pues no. Y luego, y la otra opción, como os digo, desde el día siguiente, efecto incentivador, es decir, publican desde que yo presento el proyecto al día siguiente hasta el 28 de agosto del 26. O sea que aquí, digamos, el abanico este año se abre un poco más. Luego, en cuanto a la tipología de proyectos subvencionables, ¿vale? He intentado ser, muy breve y básicamente aquí replicar lo que dice la convocatoria, que es cierto que está muy bien explicado y muy sintético. La convocatoria se divide en 4 grandes líneas, de la línea 1 a la línea 4, y estas líneas se diferencian las unas de las otras por la tipología de proyectos a subvencionar. Perdona, Álvaro. Dime. Mira, sí, traslada a Almudena que si es una línea nueva de la EC y es para activos o para I+D. Es una nueva línea, la de economía circular. Vale, Almudena, en principio, no está publicada todavía, pero yo creo que la idea es que también subvencionen activos. O sea, yo creo que subvencionan activos y gastos de I+D. Una muy buena pregunta, porque es cierto que ha habido algunas líneas de economía circular, Almudena, en el pasado que subvencionaban solo gastos de I+D. Entonces, yo aquí la sensación que tengo, por lo que me han trasladado, es que también se subvencionarán activos. Vale. Antes de que continúes, mira, Guillermo también traslada si valen para entidades sin ánimo de lucro.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Encantado de tratar de responderte la pregunta. En cuanto a las asociaciones sin ánimo de lucro, habría que ver si tenéis actividad económica en el mercado y habría que ver un poco, este es un caso bastante particular, porque digamos aquí el criterio general, Guillermo, es actividades, tanto ya he dicho antes, como pymes como autónomos, que generen actividad económica, es lo que dice Europa. Pues habría que ver, en este caso, una asociación sin ánimo de lucro, qué tipo de actividades generáis. Bueno, habría que verlo un poco más en detalle. No me atrevo a darte una respuesta, no es que no me atreva, es que tampoco lo establece la convocatoria. Entonces, es un caso concreto que habría que ver, en vuestro caso, qué tipo de actividad o qué tipo de funciones desarrolláis y ver si en vuestro caso podríais ser beneficiarios o no. Yo diría que es un poco dudoso. Habría que verlo. Pero esto, Guillermo, si quieres, me puedes trasladar la pregunta cuando termine y si podría hacer la consulta o mirarlo con más detalle. Continúo, Natalia, ¿continuamos? Sí, de momento sí. Guillermo dice que te agradece tanto Almudena como Guillermo las respuestas. Perfecto, seguimos. Un placer, perfecto. Continuamos, línea 1, como digo, línea 1, quedaros con que son ayudas a la digitalización, ¿vale? Digitalización, os diría en sentido bastante amplio. Así como hay convocatorias que acotan más los gastos subvencionales, aquí no os diría que todo, pero prácticamente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues proyectos o acciones de digitalización del negocio, como digo, digitalización del negocio, pues es un concepto súper amplio. Proyectos o acciones relacionados con el comercio electrónico entre empresas y procesos empresariales en red, proyectos o acciones que deriven de un incremento de la innovación digital, proyectos y actividades que impulsen o estén relacionados con los ciberemprendedores, y, por último, proyectos o actuaciones que impulsen la creación o mejora de las empresas emergentes basadas en el uso de las TIC. Entonces, aquí un poco también he creído interesante deciros algunos ejemplos del año pasado, porque en las líneas, digamos, eran las mismas, y, por ejemplo, los títulos de los proyectos que el año pasado subvencionamos. Subvencionó el IAF. Entonces, por ejemplo, tengo en la línea 1, me he subrayado los que he visto más relevantes. Pues, por ejemplo, uno que se titula Digitalización, modelado y medición en 3D. Adquisición de software y hardware pues, específico para la mejora de los procesos de la empresa. Adquisición de software técnico y de gestión empresarial. Ya los conocéis, los denominados ERPs. Digitalización, por ejemplo, de líneas de producción. Entonces, bueno, como os digo, es un concepto muy amplio y yo os diría que aquí, digamos, lo ideal aquí es cuanto mayor sea la digitalización y mayor la innovación en esas soluciones, pues siempre va a ser más importante luego de cara a los criterios de evaluación, porque como digo, el año pasado se quedó gente fuera y había más presupuesto que este año, o sea que este año la previsión es que si todavía se presenta más gente y hay menos presupuesto, pues que la competencia sea más dura por entrar en los elegidos. Entonces, aquí sí que es importante, que luego os diré, pues hacer las cosas muy bien. Y aquí sí que soy sincero, o sea, la memoria técnica tiene que estar impecable, tiene que estar muy bien descrito el proyecto. Es verdad que, como decía, cuanto mayor innovación tenga el proyecto y más, digamos, empaque e impacto tenga, pues va a tener más puntos. Entonces, quiero decir que aquí, pues el año pasado ya digo que era bastante amplia. Es verdad que la tipología de proyectos es muy variada, pero, bueno, pues cuanto más se hile fino y el proyecto sea mejor, pues más opciones va a haber de entrar. Luego, respecto a la línea 2, dice ayuda al desarrollo empresarial e internacionalización de las pymes. Serán subvencionables los proyectos enmarcados en las siguientes tipologías. Por ejemplo, proyectos o acciones destinados a la ejecución de inversiones productivas. Yo os diría que este primer guión es el que más se da en la práctica, porque son al final pues, maquinaria de producción. Una de las líneas que más se subvencionaron, maquinaria. Disculpa, Álvaro. Bien. Un poco en línea, además, yo creo que va más con esta otra línea. Comenta Ana María si podrían ser ayudas para la digitalización, cajas registradoras con factura digital para supermercado, por ejemplo. Sí, te diría que sí, Ana. Sí. O sea, en principio no le veo el por qué no. Sí, es un claro ejemplo. Por ejemplo, digitalización de cajas registradoras con factura digital, proyecto innovador que digitaliza el negocio, que digitaliza algo que antes me imagino que lo haríais pues, más de forma manual o de forma menos, obviamente, sofisticada
Entonces, sí, sería un ejemplo, sí, te diría que sería un ejemplo susceptible de encajar en la línea 1. Sí. Gracias. Como os decía, la línea 2, bueno, os empecé diciendo el primer guión, que es verdad que es el que luego se da más en la práctica. Al final, pues, inversiones productivas, sobre todo para, aquí esto está más orientado a perfil industrial y logístico, os diría. Vamos, inversión en maquinaria, pues maquinaria digital, automatizada, conectada, con industria 4.0, ahora que está muy de moda con inteligencia artificial, pero vamos, digamos aquí cualquier, digamos, maquinaria que mejore procesos, que aumente capacidad productiva de la compañía, es susceptible de encajar en esta línea 2. Luego también son susceptibles de encajar aquí proyectos o acciones que potencien el desarrollo de las capacidades empresariales de las pymes, proyectos de internacionalización de mercados, proyectos orientados a la innovación y desarrollo de nuevos productos, proyectos que deriven en la expansión y crecimiento empresarial y, por último, pues proyectos dirigidos a la mejora de la competitividad entre las pymes. Es decir, proyectos, como os digo, inversiones que ayuden a innovar a las pymes, a desarrollar nuevos productos para ampliar mercados y al final, pues, fomentar el crecimiento empresarial. En cuanto a la línea 3, ahora como vais a ver, aquí hay, digamos, hay un cambio más marcado. La línea 3 y la línea 4 sí que están centradas claramente en eficiencia energética. ¿Vale? La línea 3 ya veréis con unas actuaciones que se subvencionan muy concretas y la línea 4 es lo mismo. Pero vamos, la 3 y la 4, las dos son, digamos, de paraguas energético. Ya sabéis al final que Europa, los dos grandes temas que estoy viendo, hay una pregunta, a mí también, Natalia, que me saltan por ahí, de Pilar, que dice, en la línea 2 se incluyen vehículos, ¿verdad? Sí, interesante Y además. habría que verlo, habría que ver si ese vehículo forma parte, digamos, del proceso productivo de la compañía. Habría que verlo. Yo creo que Te diría que con carácter general, obviamente, es un activo y sí, pero no estoy 100%, habría que verlo. Pilar, no sé bien vuestra actividad, a qué os dedicáis, qué funciones cumplís. Claro, yo creo que por otras ayudas, ¿verdad, Álvaro? Que sí que siempre y cuando sea inherente a la prestación, no sea un vehículo para que me mueva yo, ¿no? De movilidad, sino esté más relacionado con la actividad y el servicio que se pueda prestar. Sí, es verdad, Natalia, o sea, te diría que 100% de acuerdo, que con carácter general sí, pero es verdad que también hay veces que ponen problemas, porque al final, ya te digo, sí, obviamente aquí la idea es que si va inherente a la actividad productiva de la compañía, en principio, ok, pero luego también si te dicen que forman parte, pues elementos solo de transporte, para transportar ciertas cosas que no forman parte del proceso, ponen más pegas, bueno, habría que verlo, habría que ver el proyecto, habría que ver la actividad y habría que ver, bueno, entonces en ese caso si podrían ser susceptibles de ayuda o no, pero bueno, eso, Pilar, si quieres también se puede ver con más detalle. Te diría que sí, pero con ciertos interrogantes. En cuanto a la línea 3, como decía, en línea 4 están las dos vinculadas a temas energéticos. Entonces, en la línea 3, ¿qué incluye? Proyectos de renovación de equipos y maquinaria. Aquí, digamos, también podéis pensar, hombre, esto también me lo has contado en la línea 2, que es para inversiones productivas. Sí, lo que pasa es que aquí habría que poner más el acento, en que esa renovación de equipos y maquinaria, que los nuevos equipos pues, sean mucho más eficientes y desde un punto de vista energético que los anteriores. Que también estaréis pensando, hombre, ahora cualquier equipo nuevo que te compres, pues ya por definición es más eficiente y es más digital y más tecnológico que los anteriores. Pues sí, la respuesta es que sí. Entonces aquí habría que intentar justificar por, digamos, el tema de eficiencia energética que la adquisición de nuevos equipos mejora mucho, y habría que ver con ciertos parámetros energéticos, a los equipos anteriores. 2, instalación de sistemas de iluminación eficiente. Sí que Disculpa, Álvaro, perdona. Creo que está generando interés, que es una cosa muy buena. Hombre, yo creo que es lo bueno, ¿no? Que a pesar de estar cada uno en nuestro sitio, que haya interactuación. Mira, dice Ana María Colera, en un autónomo intérprete de conferencias entraría un vehículo específico para el traslado a las ciudades donde interpreta. Yo creo que queda todavía en la ambigüedad que comentabas, ¿no? Sí, pero joder, nunca es un caso nunca me he encontrado un caso así, es un caso muy curioso. Por autónomo intérprete de conferencias entraría un vehículo específico para el traslado a las ciudades donde él interpreta. Dudoso. Esto, Ana, te diría que habría que hacer una consulta. Yo te diría que no.
Porque al final también pueden interpretar que es un vehículo que utiliza un autónomo, como bien dices, para ir moviéndose por diferentes puntos de España para dar conferencias. No lo sé. Te diría que no, pero se podría hacer la consulta. No, en principio no. Perfecto. Yo creo que no encajaría, ¿eh? Yo creo que no. Yo me voy anotando las consultas que debes y las trasladaremos. Yo te diría que casi seguro que no. Pero bueno, se podría estar 100% seguro haciéndole una consulta con el IAF. ¿Por dónde iba? Línea 3 y en el punto 3. Vale, proyectos dirigidos a la optimización de sistemas de... Disculpa, antes de que arranques, vuelve a haber otra pregunta. Sí que dice que igual se ha repetido algo. Respecto a la instalación de sistemas de iluminación eficiente, ¿Sí? ¿podrían solicitar ayuda a los ayuntamientos para la renovación de su iluminación? Porque Pues dice que tenía entendido que se iba a abrir una línea específica para entidades públicas del Fondo de Transición Justa. Pues Ignacio, encantada de saludarte. Es una buena pregunta. En principio, en esta convocatoria, entidades públicas no son potenciales beneficiarios. O sea, solo pueden ser, como digo, pymes, autónomos y luego en proyectos consorciados, incluso entidades sin personalidad jurídica, pero tienen que ser entes privados, eso quiere decir la convocatoria. O sea, que en principio, ayuntamientos en esta convocatoria desconozco, como dices, que me cuadraría que fuesen a publicar una más adelante específica para entidades públicas, pero en esta no. Seguimos, línea 3, en el cuarto punto, implantación de sistemas de energías renovables. Este creo que también es uno de los que más interés despierta. La instalación de placas solares, por ejemplo, para autoconsumo, tanto en suelo como en cubierta para las compañías. Proyectos de gestión energética y monitorización. Y luego también proyectos piloto para implantación de ecodiseños y producción limpia. O sea, yo aquí diría que los que el año pasado fueron los más recurrentes fueron la renovación de equipos y maquinaria, por maquinaria más eficiente. Sistemas de iluminación eficiente también hubo, pero sobre todo también implantación de sistemas de energías renovables, como puede ser, por ejemplo, las placas solares para autoconsumo, que ahora es verdad que, me imagino que algunos también seréis conocedores, hace un año y medio se cerró la convocatoria nacional que había con fondos Next Generation para instalaciones de placas solares, tanto para empresas como para particulares, pero esa línea ya se cerró. De hecho, en Aragón todavía siguen resolviendo y no han pagado todavía todos los expedientes del gran volumen que hubo. Entonces, os lo digo porque ahora esta es una muy buena oportunidad para quien esté pensando en poner placas solares, pues para la empresa o para la actividad que se trate. Es una muy buena oportunidad porque es verdad que ahora no hay muchas convocatorias que subvencionen este tipo de gastos. O sea, que quien pueda estar pensando en placas o en sistemas de energías renovables, esta puede ser una muy buena ocasión. Vale, y por último, línea 4, que titula Ayudas al diseño, implantación y monitorización de sistemas de energías inteligentes en pymes y su almacenamiento. Entonces, ¿qué tipo de proyectos pueden ser? Proyectos dirigidos a la implementación de sistemas de monitorización y control energético, integración de tecnologías de automatización IoT, diseño e instalación de microredes o redes inteligentes en el entorno empresarial, proyectos dirigidos, este lo remarco porque también puede ser interesante, el almacenamiento de energía, tema de baterías inteligentes para almacenar la energía que se autoconsume, proyectos de gestión inteligente de iluminación y climatización, proyectos de impulso a la movilidad sostenible en el entorno empresarial. Aquí estaba pensando con la pregunta que me comentaba antes Ana, proyectos de impulso a la movilidad sostenible en entorno empresarial. Estaba pensando ahí en la adquisición de un vehículo, si fuese eléctrico o similar para... Bueno, lo podríamos ver, Ana, en relación con la pregunta que has hecho antes. Y luego diseño, implantación y monitoreo de herramientas de análisis y planificación estratégica. Como os he dicho, líneas 3 y 4 ya veis que son claramente enfocadas a temas de eficiencia energética. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, costes subvencionables. También, a ver, antes de pasar al punto 4, veo que hay una pregunta de David. Encantado, David, de poderte contestar. Dice, un único proyecto puede cubrir las líneas 3 y 4. Si es así, ¿cómo se calcularía la cuantía subvencionable? Vale, buena pregunta, David, que de hecho te has anticipado porque le iba a contar luego. A ver, aquí, David, hay que tratar las líneas, digamos, son totalmente independientes. O sea, cada línea es
como si fuese, digamos, una convocatoria diferente. Al final la convocatoria te regula las 4, pero perfectamente podría haber habido convocatoria 1, 2, 3 y 4. Entonces son diferentes. Entonces una empresa lo que sí que puede hacer, de hecho el año pasado se hizo, con bastantes proyectos, nosotros de hecho lo hicimos con algunos de los clientes, se presentaron a varias líneas. Pues, luego tengo un proyecto de digitalización y me voy a comprar una máquina y voy a poner unas baterías o voy a instalar placas solares para autoconsumo. Pues se pueden presentar a la línea 1, 2, 3 y 4. Entonces hay que presentar, eso sí, 4 proyectos independientes, como os he dicho, que esto es como si fueran convocatorias diferentes, con 4 memorias diferentes y documentación para 4 líneas diferentes y luego justificación también, pues 4 informes de auditor. O sea, que al final hay que tratarlas de forma independiente, se puede, pero obviamente pues es más costoso en trabajo. Entonces, ¿un único proyecto puede cubrir las líneas 3 y 4? Hombre, si es el mismo proyecto, habría que decantarse por una o por otra, te diría, David. Si es el mismo, si es un único proyecto, habría que intentar encajarlo en una. Ahora, si son proyectos diferentes o son líneas de actuación diferentes, pues podrían ir a varias líneas. No sé si te he respondido. Pero vamos, ciñéndome a tu pregunta, un único proyecto, si está muy claro y muy definido, debería ir a una línea. Otra cosa es que sea un proyecto grande con varias líneas de actuación diferentes, claro. Habla de 2 proyectos diferentes para una misma empresa, que si fuera viable, en ese caso sí, ¿no? Sí, entiendo que sí. Sí. Sí, yo creo, David, sobre todo lo que quiere transmitir Álvaro, que claro, se duplica los requisitos que, aunque ahora los expondrás no más adelante del tema de auditoría, todo eso, que claro, no te vale con una única auditoría de cuentas, no te vale sino que hay que preparar una para cada uno de los proyectos, ¿verdad? Exacto. Es más, y cada línea, muchos de los criterios de evaluación son comunes en las líneas, pero por ejemplo, en las líneas 3 y 4, que son temas energéticos, los criterios de evaluación son diferentes a los de la línea 1 y 2, pues son totalmente líneas diferentes. O sea, que están pensadas para tipología de proyectos totalmente diferentes. Entonces hay que tratarlas, digamos, de forma individual. Entonces, eso sí, el año pasado, ya os digo, mucha gente se presentó a varias líneas. Pues si tengo un proyecto de digitalización y tengo pues placas solares, pues te presentas a la 1 y a la 3, por ejemplo. Entonces yo creo, David, vale, perfecto. Me alegro que esté la duda aclarada. Luego, en cuanto a costes subvencionables, he intentado ser muy sintético. Esto, si no, si no el tiempo se nos va y Natalia luego me echará la bronca, pero he intentado agruparlos en los 4 principales, que son terrenos y bienes inmuebles, con el matiz de que la adquisición de terrenos pues, no puede exceder del 10% del gasto total subvencionable. Es una limitación, de hecho, bastante habitual en subvenciones porque si no se comería la convocatoria probablemente la adquisición de terrenos. Entonces, bueno, la limitan a un 10% del resto de gastos que se declaren subvencionables. Pero a la pregunta de ¿los terrenos y los bienes inmuebles son subvencionables? La respuesta es sí, porque hay algunas convocatorias de ayudas que esto directamente los excluye. Bienes de equipo, activos materiales para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto de inversión. Como digo aquí, pues digamos, la tipología es grande. Bienes de equipo, pues sobre todo maquinaria industrial, cualquier tipo de bien de equipo que sea necesario para la puesta en marcha del proyecto. Activos inmateriales, por supuestísimo, sobre todo está pensada para las líneas 1 y 2 de digitalización, sobre todo adquisición de software, patentes, personalización de aplicaciones a medida, etcétera, hardware, por supuesto. Aquí sí que os hago un matiz que aunque no lo he puesto en mi presentación, aquí lo que no es subvencionable, que eso en ninguna convocatoria lo es el alquiler de licencias de software. Esto digo porque creo que también es útil que lo sepáis y relevante, porque al final, esto es un caso al final que en las prácticas se nos plantea mucho en el despacho. Es decir, al final la adquisición de si compras un software con un importe determinado, la respuesta es sí, pero luego ya las clásicas recurrentes de licencias que te cobran, licencias por uso en Microsoft 365, por ejemplo, que te cobran 35 euros al mes, pues por ejemplo eso no lo podrías, digamos, presentar como gasto subvencionado. Pero la compra del programa, la compra del software, sí. Y luego, en cuanto a consultoría y asistencia técnica, pues por ejemplo, gastos de ingeniería o asistencia técnica externa directamente relacionados con la actuación para la que se solicita la subvención, pues también. Es decir, si está pensando en algún proyecto de desarrollo, de innovación y tienes unos gastos de consultoría externa previos que te van a ayudar a que luego al buen desarrollo de ese proyecto, pues también serían potenciales subvencionables.
Perdón, Álvaro, respecto a esto de los alquileres que comentabas de licencias, en cuanto a un alquiler de Guillermo, traslada, ¿el alquiler del servidor para alojar el RP tendría cabida? ¿Sería proyecto subvencionable? Si es alquiler, Guillermo, no. No. Además es que aquí son los alquileres, renting, leasing, etcétera, como digo yo, son totalmente enemigos de las subvenciones. Hay alguna convocatoria, pero es muy raro que la permiten, pero en principio alquileres no. O sea, al final lo que te exige Guillermo en la convocatoria es que tú seas propietario del bien, que tú lo hayas comprado, adquirido y que entre en el activo de tu empresa. Entonces, digamos, así es como ellos luego te lo pueden subvencionar a fondo perdido. O sea, alquiler en principio no. Pero si fuese una compra del RP, Guillermo, ahí la respuesta sería que sí. Vale. Luego, en cuanto a el marco regulatorio, como esto he vuelto antes un poco, solo para que sepáis, esto sí que es un tema jurídico de la convocatoria, pero os lo cuento porque creo que hay un par de aspectos que son importantes que lo sepáis. Digamos, esta convocatoria viene regulada por dos grandes reglamentos europeos. Uno que es el reglamento de ayudas de minimis, que os he hablado al principio de la presentación de él, y dos, el reglamento de la Unión Europea, el 651/2014. Entonces, estaréis pensando, ¿para qué me está contando este rollo técnico? Pues bien, por lo siguiente. Lo más relevante, a efectos de las ayudas de minimis, es que no te pueden conceder más de 300.000 euros en los últimos 3 años, contados desde la fecha de concesión de la ayuda. Digo porque, obviamente, el que nunca haya pedido y nunca le hayan concedido una ayuda, que puede ser el caso de los hoy aquí presentes, pues que se olvide de esto porque tendría los 300.000 euros, digamos, disponibles para que le concedieran. Pero hay muchas empresas que se suelen presentar a convocatorias y que, por ejemplo, pues el año pasado le han podido conceder una subvención de 100.000 euros. Pues bueno, pues este año tendría liberados 200.000 para que lo concedieran, ¿vale? Entonces, digamos, si se va por esta vía, que acordaros en este caso, que sería, por ejemplo, para gastos ya pagados desde el 1 de enero, o sea, digamos, la vía que hemos dicho al principio de gastos retroactivos, tendría que ir por esta vía obligatoriamente y aquí lo único saber que el límite de concesión de la ayuda iría topado por 300.000 euros, ¿vale? Simplemente porque lo sepáis. Perdona, Álvaro, ahora la pregunta es mía. Entonces, ¿quiere decir que las que no se acojan a carácter retroactivo no van por minimis? En principio irán por el 651, las que me imagino que serán la gran mayoría de empresas, la gente que todavía no tiene proyecto, pero siempre hay gente que dice, oye, pues mira, casualmente yo en febrero o marzo empecé a hacer un proyecto, no estaba todavía la convocatoria y ya he hecho unos pagos parciales. Pues, por ejemplo, esa empresa tendría que ir obligatoriamente por minimis, porque es la única vía que te permite, Natalia, el gasto, digamos, hacia atrás. El carácter, pero el resto no. Vale. El reglamento, el 651, por supuesto, hay efecto incentivador en mayúsculas. Incentivador, como bien su nombre indica, quiere decir que desde que tú presentas el proyecto es cuando tienes que empezar a hacerlo con posterioridad, ¿vale? Entonces, ese reglamento sí que no te permite nunca gasto hacia atrás, ¿vale? Pero mínimo sí. De hecho, en las ayudas de industria del Gobierno de Aragón, Natalia, también es igual. O sea, tiene un régimen, digamos, mixto. Te dejan gastos desde atrás por minimis y la gente que no haya hecho nada, el 651 por efecto incentivado, ¿vale? Entonces era solo porque lo supieseis, ¿vale? La diferencia entre uno y otro. Vamos ya terminando, quedan 3 o 4 diapositivas. En cuanto a los criterios de valoración. A ver, aquí al final, como digo, esto es lo más importante. Al final, una buena exposición del proyecto, intentar pues, fomentar los puntos buenos del proyecto y obtener la mayor puntuación posible. Porque al final, como os digo, el año pasado se quedó gente fuera y este año la previsión es pues, que es posible que haya más competencia, ¿vale? Digo, es posible, esto nunca se sabe, pero las estimaciones que maneja el IAF también son esas, ¿vale? Y nosotros también. Entonces, en cuanto a los criterios de valoración, cada línea de actuación, respondiendo antes a alguna pregunta de los asistentes, ya os he dicho que son diferentes, digamos. Muchos son troncales, son comunes a las líneas 1, 2, 3 y 4, pero luego hay algunas diferencias, ¿vale? Sobre todo en la 3 y en la 4 tienen unos criterios de evaluación que no tienen ni la 2 ni la 1, ¿vale? Además tiene sentido porque, bueno, no se quiere potenciar más, obviamente, la digitalización y en otros más la eficiencia energética, ¿vale? Entonces, los criterios son bastantes. Obviamente hoy no nos da tiempo a examinarlos uno a uno, porque nos llevaría mucho rato y además creo que tampoco, es decir, que luego quien esté ya dispuesto y decidido a presentar el proyecto, pues se puede consultar o se podrían ver ya con lupa. Pero bueno, os he intentado solo hacer un breve resumen para que sepáis más o menos qué cosas se valoran o se tienen en cuenta. Entonces, pues, por ejemplo, criterios de valoración vinculados al proyecto, pues, nivel de excelencia del mismo, es decir, que la memoria técnica, hay que hacer una muy buena memoria técnica, hay que explicar muy bien el proyecto,
el grado de innovación pues, de las soluciones que se plantean, lo que es un poco lo que os he dicho antes, es decir, aquí cuanto más se innove y las soluciones sean más, pues digo, más potentes, más innovadoras y más digitales, pues mejor. La viabilidad técnica y económica del proyecto, es decir, pues digamos, las opciones que hay de que ese proyecto finalmente se lleve a cabo, la implantación pues, de un cronograma estructurado pues, para ver más o menos el timing de la inversión que tiene pensada la empresa. A ver, que veo otra pregunta de Guillermo, Natalia, que me salta a mí. Dice, ¿dónde podemos encontrar esos criterios de evaluación para cada línea? En la convocatoria, Guillermo. Luego, si quieres, con Natalia, sí, lo voy mirando y se lo digo. Sí. Facilita, pero vamos, está en, te puedo decir la página, si quieres, Guillermo, para que te sea más fácil. Es el apartado 8º de la convocatoria, que se titula Criterios de Valoración. Y es en la página 21 de la convocatoria, en su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. No sé si la descargas en PDF, si corresponderá a la misma página. 21. ¿Qué página has dicho? Perdona, Álvaro. Del documento del Boletín Oficial de Aragón de la convocatoria, la 21. La 21, perfecto. Vamos, sobre todo, Guillermo, artículo 8º, criterios de valoración, ¿vale? Y ahí verás que lo divide por líneas, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, y ahí tienes todos los criterios con la puntuación de cada subcriterio, ¿vale? O sea, que ahí los podrás encontrar con más detalle. Ya digo que son unos cuantos, entonces por motivos de tiempo no podía yo detenerme en cada uno de ellos. Sí que voy a hacer un apunte aquí un poco reforzando que la presentación de la convocatoria, como decía Álvaro, cuanto mejor esté ajustada a esos criterios, que a veces los criterios también dependen de cómo se presente la memoria, ¿verdad?, del proyecto, de la entidad, entonces eso es fundamental y de eso, un poco por eso, contar siempre con colaboradores que os puedan echar una mano en ese aspecto para reforzarlo, ¿vale? Porque como son criterios muy subjetivos en cierta medida a veces, pues bueno, si está muy bien presentado y argumentado, pues es más fácil entrar en ellos. Totalmente, Natalia. Y es así, ¿eh? Además yo lo digo como soy yo, totalmente con honestidad. Esto quizás hace años pues, que había menos competencia y que las convocatorias eran más pequeñas, pues dábamos todo. Os diría que probablemente esto diese, que nunca ha dado igual, pero quizás fuese menos relevante. Pero ahora hoy en día, pues que la gente pues tiene ya gran conocimiento de las convocatorias y sobre todo que hay mucha competencia. Yo siempre se lo digo a mis clientes que al final que nuestro proyecto puede ser bueno, pero igual el vecino es mejor y ahí es muy importante, como bien dice Natalia, pues que la memoria técnica, que es donde al final tienes que ir respondiendo y argumentando qué criterios de valoración cumples y cuáles no, pues que aquí obviamente es determinante. O sea, eso que os diría que es muy importante. O sea, que cuanto mejor esté hecho y mejor maximizado cada uno de los criterios, es fundamental, por lo menos para intentar tener las mayores garantías posibles de cara a tener éxito. O sea, eso sí que os digo que es así porque es la realidad. Luego, el segundo bloque, criterios de valoración, voy yendo más rápido, vinculados a la cuantía del proyecto. Pues, por ejemplo, cuanto más cuantioso sea el proyecto, pues también te dan más puntos. La capacidad de generación de empleo por parte de la empresa también. Y experiencia de la empresa pues, en proyectos, digamos, que ya te ha hecho también ya proyectos de innovación con carácter anterior. Que luego esto puedes pensar, bueno, pueden ser más importantes o menos también pues en función de la gente que se presente, en función de los proyectos que se presenten. Hay años que se presentan proyectos mejores y otros peores. Esto no se puede saber, pero por lo menos pues, el que de lo que dependa de cada uno pues esté lo mejor posible. Entonces aquí sí que os digo, bueno, esto me lo voy a guardar para el final, el tema del empleo, que es un tema muy importante en esta convocatoria, que eso me lo guardo para la última diapositiva. Y luego, por supuesto, tienen que ser criterios, estos de perogrullo, vinculados al impacto del proyecto en la provincia de Teruel. Pues cuanto más impacto genere el proyecto, más innovador, más empleo genere y, digamos, más impacte en el territorio, pues evidentemente se le valorará con mayor puntuación. Entonces, como digo que al final, que te decía un poco antes, Guillermo, los criterios de valoración varían en función de las diferentes líneas. ¿Vale? La línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, varios son comunes, pero algunos sí que cambian. En cuanto a las intensidades de las ayudas, que este es otro de las cuestiones fundamentales que la gente te pregunta, ¿y cuánto me van a dar? Pues bueno, aquí está, digamos, respondida esa pregunta, ¿vale? O sea, el porcentaje de subvención, ¿vale? Que se denomina técnicamente intensidad de la ayuda. Entonces aquí oscilan desde un 30% hasta un 50%, ¿vale? O sea, el mínimo que te podrían dar en función de, ahora lo vamos a ver una serie de cuestiones, es un 30% y el máximo un 50%. Estamos hablando siempre de ayudas a fondo perdido. Un 50%, pues una inversión es una intensidad altísima. O sea, invertir 100.000 euros y te dan 50.000, pues la verdad es que es un impacto, digamos, relevante en la cuenta de resultados de la empresa.
o un 30% también, depende del caso. Entonces, ¿de qué depende de que te puedan dar un 30 o un 50? Pues bien, depende de 3 cuestiones fundamentales. Uno, de la línea de ayuda que se trate, ¿vale? De la línea 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora os voy a decir en cuáles. Esto tampoco lo he podido poner porque también es largo, entonces era un poco por contaros. Digamos, vale, línea de ayuda, exacto. Luego, vía de acceso, si va por minimis o por el otro reglamento, que os contaré, que esto es muy importante. Y luego, por el tamaño de la empresa, si es pequeña o es mediana. O sea, aquí la idea es que cuanto más pequeña sea la empresa, más te van a ayudar, ¿vale? Y luego, en función de la vía de acceso, que por eso os he contado antes un poco la distinción entre minimis y reglamento general. Aquí la idea es que, digamos, las inversiones que van por minimis, esto siempre es así, la intensidad de la ayuda es más alta, ¿vale? Entonces, en este caso, todo lo que vaya por minimis, sea pequeña o sea mediana empresa, es un 50% de intensidad de la ayuda. Estoy en un cuadrito en la convocatoria, ¿vale? Repito, si va por minimis, es decir, si los gastos ya se han iniciado también desde el 1 de enero, digamos, seas pequeño, sea mediana, y de cualquier línea de actuación, sea la 1 o sea la 4, es un 50% de intensidad de la ayuda, ¿vale? Entonces, la gente que esté pensando, pues yo ya tengo un proyecto que ya lo he empezado desde febrero o desde marzo, por ejemplo, pues aquí la potencial subvención a conceder sería un 50%. En cambio, si el proyecto no se ha iniciado, como me imagino que será la gran mayoría de gente, aquí sí que varía depende la línea de actuación y depende el tamaño de la empresa, ¿vale? Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, pequeña empresa, que pone, imagínate, una inversión que consiste en la instalación y puesta en marcha de placas solares, que iría, por ejemplo, a la línea 3, ¿vale? Pues pequeña empresa en línea 3, por el Reglamento General de Exención por categorías, es decir, proyectos que no se hayan iniciado todavía, sería un 50%. Pero, por ejemplo, si esas placas solares se las pone una mediana empresa, por esta vía, bajaría un 45%. Y, por ejemplo, una mediana empresa, un proyecto de digitalización, de una adquisición de un RP que hablábamos antes, pues sería un 30%. En cambio, una pequeña empresa, pues sería un 40%. Esto lo tenéis en la página 31 de la convocatoria, ¿vale? En el apartado 9, que veréis que es un cuadrito que lo explica muy bien, ¿vale? Es bastante sencillo, ¿vale? Lo divide en líneas de actuación, línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4, y luego por pequeña y mediana empresa, ¿vale? Digamos, son los parámetros en los cuales se fija la convocatoria para luego otorgar un porcentaje menor o mayor. Y ahora sí que sí, vamos ya terminando. He titulado estas últimas diapositivas, las dos últimas, aspectos importantes a tener en cuenta. Estos son aspectos muy importantes, que quizás leyéndote la convocatoria, pues igual no se le da tanta importancia, pero nosotros por nuestra experiencia pues, detectamos que sí que lo son. El tema del empleo en esta convocatoria es súper importante. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, como en otras muchas convocatorias, lo que hay que hacer es mantener empleo. Eso sí que es, digamos, obligatorio. O sea, tú no puedes presentar una convocatoria teniendo 20 trabajadores y luego que cuando tengas que justificar el proyecto el 28 de agosto del 26, que es cuando acaba el plazo subvencionable, el periodo de justificación, pues tengas 17, ¿vale? Has destruido 3 empleos con 3 despidos, ¿vale? Porque ahí automáticamente, aunque la ayuda se haya preconcedido, habría una revocación de la misma. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? En principio, como en todas las subvenciones, es obligatorio mantener empleo, ¿vale? Salvo, os diría, en causas claramente no imputables a la empresa, ¿vale? Obviamente, si hay una baja voluntaria, cese, dimisión del trabajador, fallecimiento, incapacidad permanente, o sea, supuestos, digamos, claramente no imputables a la empresa, digamos, ahí, aunque se destruyese empleo, no habría, digamos, revocación de la subvención, ¿vale? Pero en los casos, digamos, normales de un despido objetivo normal de la empresa a un trabajador, en principio no se podría hacer, ¿vale? No está permitido. Esto por tenerlo claro. Luego, una segunda cuestión muy importante que además esta lleva en vigor, os diría que este julio hará 2 años, o sea, es relativamente novedosa en el ámbito de las subvenciones, es la obligación del cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. Tanto el general, digo aquí, como el particular del proyecto. Es decir, ya sabéis que aquí la ley de lucha contra la morosidad desde hace muchos años no permite pagar a más de 60 días, que esto siempre ha sido así. Que luego había gente que lo cumplía y gente que no, pero a efectos de subvenciones era irrelevante porque no tenía, digamos, incidencia. Ahora es muy relevante. Ha pasado de ser nada relevante a ser
muy relevante. Entonces, ahora lo que te exige la ley de subvenciones es que usted no puede ser perceptor de subvenciones por importes superiores a 30.000 euros, ¿vale? Los que quedan por debajo de 30.000 euros se consideran, digamos, subvenciones más pequeñas y, digamos, todo el tema del periodo de medio pago no aplicaría, ¿vale? Pero para concesiones por importe superior a 30.000 euros hay que acreditar que se cumple el periodo medio de pago, el general que se suele aparecer en la memoria de las cuentas anuales, que habría que verificarlo ahí. Y luego el particular del proyecto subvencionable, es decir, que las facturas, desde que se emite una factura hasta que se paga, pues en principio que no supere los 60 días, ¿vale? Del proyecto subvencionable. Es decir, pues si quiero presentar un proyecto de adquisición de una maquinaria, pues que las 3 facturas que hayan de la máquina, intentar que desde la fecha de emisión de factura hasta el pago, pues no superen los 60 días, ¿vale? O ya no desde la fecha de emisión de la factura, sino desde que te entregan la mercancía, por ejemplo, ¿vale? Pero esto habría que hacer un acuerdo con el proveedor. Os cuento todo esto porque es muy importante, porque nos ha pasado con algún caso, como digo, os comento que es una materia muy novedosa de gente que, bueno, esto no lo sabía y con concesiones, con ayudas ya aprobadas y concedidas que se han revocado por el incumplimiento de este requisito, ¿vale? Entonces, bueno, esto simplemente es tenerlo controlado. Y luego, por último, con carácter general, hay que ejecutar al menos el 50% del proyecto declarado como subvencionable, ¿vale? Es el límite mínimo de ejecución del proyecto. Esto es habitual también. Es decir, al final yo presento un proyecto de 50.000 euros, pues bueno, por lo menos te dicen, por lo menos ejecúteme 25.000 euros, ¿vale? Por esto lo hacen porque, bueno, pues por tema también de un poco economía procesal de los funcionarios y de que al final, bueno, pues que lo que presentemos en fase de solicitud pues sea lo más cercano posible, lo más parcial, lo que luego tú justifiques, ¿vale? Porque si no, al final es crédito que tú has comprometido y que no le va a llegar a otras empresas por tu culpa, y si luego no lo ejecutas, pues claro, eso se queda desierto y es dinero que no se puede asignar. Entonces, bueno, por lo menos te dicen que al menos la mitad del proyecto lo ejecutes, ¿vale? No solo esto, sino que además de este 50% general, digamos que hay que hacer ejecución mínima, luego en función de la línea de actuación te exigen que, como digo aquí en la diapositiva, lo veréis, línea 1, el proyecto tiene que ser mínimo de 5.000 euros. En la línea 2, línea 3 y línea 4, los proyectos deben ser como mínimo por importe de 20.000 euros, ¿vale? Son, digamos, límites cuantitativos que este año se han puesto en la convocatoria relativamente razonables y que, desde luego, no se puede estar por debajo de estos importes. Además, esto sí que es un requisito objetivo, es decir, si el proyecto es de menos de 20.000 en la línea 2, pues no resultaría elegible, ¿vale? Entonces, que lo sepáis. Y ya, ahora sí que sí voy terminando. Por último, casos reales que han obtenido subvención en la convocatoria del año pasado. Siempre es algo que me gusta poner en valor en nuestras presentaciones para que veáis un poco el año pasado en la práctica a qué proyectos, porque vosotros quizás pues, podéis tener alguno que sea similar. Entonces, por ejemplo, el proyecto de transformación digital mediante la adquisición de una máquina plegadora para aumentar la capacidad productiva de la empresa y ampliar nuevos mercados, que era una empresa industrial. Proyecto de adquisición de baterías para el almacenamiento energético, también una empresa industrial que fue beneficiaria el año pasado. Proyecto de instalación de placas solares para autoconsumo también. Y luego, por ejemplo, proyecto de digitalización integral de los procesos organizativos de una pequeña empresa del sector servicios. Una empresa que, por ejemplo, adquirió un nuevo ERP innovador pues, para organizar sus procesos y también pues, fue una de las beneficiarias. Ya os digo, está la lista del año pasado. La verdad es que hay tipología de proyectos muy variada. Como digo, sobre todo pues en la línea 2 veréis que son proyectos como incluye inversiones productivas, pues proyectos mucho más industriales. En la línea 1, digitalización, es verdad que aquí sí que hay de todo. Os diría que el año pasado, de hecho, os iba a dar unos datos que esta mañana hablando con el... Perdona, Álvaro, preguntan si hay ejemplos dentro del sector turístico. Muchos programas que se sirven son por cuotas, haciendo referencia a las que decías que quedaban fuera de alquiler. Pues del sector turístico sí. A ver, os diría, estos sí que son datos oficiales del IAF, que es el Instituto Aragonés de Fomento, porque no lo sepáis, que es, digamos, la entidad encargada de gestionar esta convocatoria. Es una convocatoria con fondos europeos del Gobierno de Aragón, pero que la gestiona el IAF. Entonces, hablando con ellos, me han comentado que el año pasado el 58% de las solicitudes fueron del sector servicios en general, pero bueno, que muchos fueron sector hotelero, por lo que nos han trasladado. Sector industrial,
un 37% de las solicitudes. Y luego el sector agroindustrial, 8 solicitudes el año pasado, los menos. Aquí os quería, de hecho esto se me ha olvidado que os lo quería comentar, que es importante, pues hay alguno de los oyentes son del sector primario, digamos. Aquí en principio, en esta convocatoria, el sector primario, digamos, puro, sin transformación de producto, no pueden ser beneficiarios de esta convocatoria, ¿vale? Tiene que haber siempre transformación de producto. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, en una almazara de aceite, por ejemplo, que entra la aceituna y la aceituna sale ya con un bidón de aceite, digamos, para el consumidor final. Por ejemplo, ahí clarísimamente habría una transformación de producto y podría ser potencial beneficiario de las ayudas. Pero, por ejemplo, un agricultor que recoge y no transforma producto, no. O un ganadero, por ejemplo, ¿vale? Pero porque lo sepáis, o sea, digamos, sector agroalimentario con transformación de producto, esos perfectamente pueden ser también potencial beneficiarios. Lo digo porque además, obviamente, en la provincia de Teruel, pues es un sector muy importante. Estoy pensando en almazaras de aceite, estoy pensando en secaderos de jamones, en mataderos. Entonces, bueno, digamos, siempre que haya transformación de producto, pueden encajar. Respecto a, como os decía, sector servicios, un 58%. Entonces, Natalia, respondiendo a tu pregunta, aquí mucha parte de este 58% eran también sector turístico, ¿vale? Apartamentos turísticos, hoteles rurales, hoteles sin ser rurales, ¿vale? Entonces aquí, digamos, también. Claro, si las cuotas, lo que comentaba una de las asistentes, estamos un poco en lo mismo. Licencias, alquiler de licencias de software, es que no entra. O sea, digamos, además ahí no se puede hacer una interpretación de... O sea, software lo que entra es adquisición. O sea, lo que sean cuotas recurrentes de mantenimiento de los programas, no. Pero sí que entraría, por ejemplo, lo que es el servicio de consultoría de implantación, formación, si es necesario, todo eso sí que he visto que entraba, ¿verdad? En la línea de digitalización, ¿no? Eso sí, Natalia, eso sí. O sea, el único pero de software es lo que es el alquiler de las licencias. El resto en principio, podría entrar, ¿vale? Y luego, respecto a, por último... Disculpa, que nos traslada José Ignacio Águila. Ellos son proveedores de soluciones de iluminación LED inteligente y de soluciones de transformación digital de procesos industriales, ¿vale? ¿A quién o quiénes nos recomendarías contactar para que los potenciales beneficiarios sepan que existimos y podemos ayudarles en sus proyectos del Fondo de Transición Justa de Teruel? Que ya están en contacto con el IAF, con nosotros, por supuesto, son colaboradores nuestros, y con la Cámara de Comercio de Teruel. Y hacéis soluciones de, José Ignacio, iluminación LED inteligente y también soluciones de transformación digital de procesos industriales. ¿A quién o quiénes nos recomendarías contactar? Para que sepan que existimos. Claro, esto es una pregunta... Bueno, a ver, hombre, a cliente final directamente, pues si dices que os dedicas a industria, pues desde luego cualquier pyme industrial, como os digo, tanto agroindustria como obviamente industria general, manufacturera, de transformación de plásticos, maderera, esos son todo potenciales clientes, José Ignacio, vuestros. O sea que esos podrían encajar en la línea 2, en inversiones productivas, para proyectos que tengan ellos en mente y para vuestros proyectos, pues en la línea de sistemas de iluminación LED inteligente y, por supuesto, también para transformación digital de procesos industriales, pues en la línea 1. Entonces, bueno, ¿a quién nos recomendarías contactar? Pues eso ya, claro, no lo sé. Pues si tenéis contacto con empresas con pymes de Teruel, por supuesto, y lo podéis contactar también con Natalia, está en sí, con CEO Aragón, o con el IAF, o en el IAF tampoco creo que os voy a decir gran cosa. Claro, el problema es muchas veces el tema de la protección de datos, el poder ceder datos directamente. Sí que yo, José Ignacio, te recomendaría en ese aspecto sí que preparar como una especie de campaña en la que vendáis vuestros servicios hilvanándolo con aprovechate de las ayudas del Fondo de Transición Justa, que ahí sí que también desde la OAP te podemos ayudar a elaborar como un poco el resumen de las ayudas para que lo puedas incorporar en esa acción comercial, ¿no? Creo que sería igual más efectivo. Sí, yo, Natalia, lo que vamos, estoy de acuerdo. Sí. Además comenta José Ignacio que ya hicieron el año pasado un par de proyectos en el marco del FTJ. Pues sí, yo, José Ignacio, diría que es una herramienta de marketing muy buena y real. O sea, decir, gente que esté planteándose en innovar e invertir, pues hombre, qué mejor oportunidad que esta, como os digo, solo para Teruel y solo para pymes. Desde luego es una muy buena oportunidad. Lo que os diría es que vamos, a todos los asistentes, que son proyectos que para hacerlo bien requieren tiempo, que esto sí que ya sé que es un topicazo, que cuanto antes mejor, pero es que es la gran realidad, esto no se puede preparar en
bueno, se puede preparar si lo quieres preparar bien y con garantías en 2 días. Entonces, bueno, como el plazo hay todavía tiempo, el 29 de mayo, el tiempo vuela, las semanas vuelan, entonces, bueno, pues que cuanto antes el que tenga ya un poco definido y pensado el proyecto, pues que cuanto antes lo presente mejor. Además, es verdad que luego, Natalia también, porque bueno, ya lo hemos comentado un poco a la audiencia de hoy, pero vamos, el periodo de ejecución es hasta el 28 de agosto de 2026. O sea, el plazo de ejecución es muy amplio. Quiero decir, que es para proyectos que luego, desde que ellos más o menos, porque tengáis una idea, el plazo para acabar de presentar los proyectos es el 29 de mayo y la convocatoria dice que el IAF tiene 3 meses para resolver. Ahí es cuando te dicen si te conceden o si no te conceden. Entonces, esto puede ser pues 3 meses que se suelen cumplir. El IAF, es que en esto funciona bastante bien. Pues yo os diría que estando 21 de mayo, junio, julio, agosto, que casi es como que no contara, pues igual a principios de septiembre podríamos tener ya respuesta. Digo porque hay gente que si depende también de la ayuda para hacer el proyecto, pues que sepa que en septiembre más o menos, si te dicen que sí o te dicen que no, pues ahí ya puedes empezar a hacer el proyecto y tendrías desde septiembre del 25 hasta agosto del 26 para ejecutar, para pagar, o sea que digamos que el plazo de ejecución es importante, ¿vale? Una última cosa. Aprovecho, perdona que te interrumpa, en línea de lo que planteaba también José Ignacio Águila, que yo creo también que puede ser una buena opción que podáis ir de la mano también con Álvaro en cuanto a que si tú como empresa proveedora de servicios que puedan ser objeto de subvención ya vas con la mano de alguien que te va a ayudar a prepararlo, pues también acaba siendo un paquete muy atractivo, ¿no? Te preparo el proyecto y además te preparo la ayuda. Que en eso yo puedo conectaros para que podáis trabajarlo, que puede ser igual. Estoy excediendo, ¿verdad, Álvaro? No lo sé, pero creo que puede ser una buena sinergia que conectéis en ese aspecto. No, pero me parece perfecto. Sí, sí, fenomenal. Una última cosa ya, la última que os quería comentar importante también, tema del empleo, que os he dicho antes que obviamente es obligatorio mantenerlo, pero hay algo, te evalúan, digamos, te puntúan el que crees empleo. Entonces, este año pasado, aquí os digo ya un consejo ya mío en la práctica, porque aquí ha habido mucha gente que se ha lanzado a la piscina, creo yo, bueno, mucha gente, no lo sé, no sé cuántos o no, pero quiero decir que aquí hay que tener muy claro que hay que mantener empleo. Todo lo que se cree es opcional. Entonces, que lo que digamos que se va a crear, porque hay una previsión, que sea más o menos certera. Porque, claro, si luego tú dices que vas a crear 2 trabajadores, me lo invento, te dan 20 puntos y gracias a esos 20 puntos entras y te conceden y luego en justificación no has podido crear esos 2 empleos, te revocarían la subvención. Entonces, ya el año pasado lo que detectamos en el despacho es que había habido muchas empresas que habían puesto bastantes puestos de trabajo a crear nuevos. Entonces, hombre, ya os digo, si está más o menos, si está claro que sí, la idea es que sí. Pero si no hay serias dudas de que se puedan crear, mi consejo es quedarse como se está y mantenerlos ahí. Vale, creo que también era algo... Álvaro, perdona, Guillermo nos hace un resumen muy claro y plantea las fechas, ¿no? Como las fechas importantes, clave. 29 de mayo como fecha fin de plazo para presentar memoria de proyecto, eso es así. En torno a septiembre la validación de subvención por parte del IAF, que también creo que es lo que has comentado, ¿verdad? Más o menos. Ahí lo digo prudente, Natalia, no, septiembre igual es a finales de julio. Pero no lo sé. Sí, ya lo he puesto con unas X como sabiendo que es algo futurible. Y luego sí que el 28 de agosto del 26 como fecha fin de plazo de elaboración de memoria de justificación. ¿Es así esa fecha también? Sí, hay un matiz, Guillermo. Sí, es así. O sea, el 28 de agosto del 26 es, digamos, es una doble fecha. Es, por un lado, es el fin del periodo de ejecución, o sea, del periodo funcionario, y además es también el fin del periodo de presentar toda la documentación justificativa que coincide. Exacto. ¿Vale? Entonces, porque lo sepáis, acaba el periodo subvencionable, o sea, digamos, la última factura podría estar pagada el 27, el día antes del 28 de agosto del 26, pero además también el 28 tiene que estar presentada toda la documentación justificativa de la inversión, la memoria técnica económica justificativa, el informe de auditor, entonces digamos es una doble fecha, ¿vale? O sea, fin del periodo subvencionable y fin del plazo para presentar la documentación de justificación, ¿vale? A ver si alguna cosa sería correcto. Vale, yo creo que está... Vale, perfecto. Pues sí. Está entendido, Guillermo. Y yo por mi parte, nada, daros las gracias por vuestra atención. Son las 2:05, creo que acabar las 2, pero bueno, 5 minutillos.
Y nada, vamos, que me tenéis aquí a nuestra disposición. Espero haber sido lo más... Siempre me gusta ser muy práctico y muy claro, que por lo menos, ya os digo, no se puede entrar en detalle en más cosas porque no hay tiempo, pero por lo menos que os hayáis llevado una foto general bastante precisa de lo que es la convocatoria, ¿vale? Con plazos, con periodo subvencionable, con tipología de proyectos y demás. Yo, Natalia, daros las gracias otra vez, dar las gracias a los asistentes que han perdido una hora de su jornada laboral en escucharme. No, yo creo que ha estado muy bien invertida. De hecho, el tener que estar tan pendiente del chat es un signo claro de que ha generado, o sea, interés y que de verdad, claro, es que es un tema importante y yo creo que este desbroce que has hecho, Álvaro, inicial, pues bueno, yo sí que un poco recordar, como os decía, que recibiréis la presentación, ¿verdad, Álvaro? Se la puedo hacer llegar a los asistentes. La grabación también la recibiréis por si queréis aclarar alguna cosilla o volverla a visionar, o si no habéis tenido oportunidad porque ya sabemos que estáis a la vez trabajando. Entonces, que recibiréis todo, igual que mi contacto y, por supuesto, que si queréis avanzar con Álvaro para la elaboración del proyecto y la presentación de las subvenciones, pues bueno, que os podemos conectar desde COE. Y bueno, también agradecer a los compañeros de COE Teruel, como ya has dicho, Álvaro, que nos hayan dado el eco para llegar a las empresas de allí, ¿vale? Pues bueno, muchas gracias a todos los participantes, a ti, Álvaro, por supuesto, y que seguimos en la oficina Acelera Pymes, sigue Álvaro también a vuestra disposición y esperamos ser de ayuda en vuestra transformación digital, que es un poco lo que se pretende. Saludos para todos. Vale, gracias a todos. Buen día. Gracias, adiós.